de la tarde, en la ciudad de Rosario, 3416-00973. Como siempre, como todos los días, escuchando a los secuaces. Hoy con visitas, está Chaco Herrera con nosotros. Bienvenido. Chaco. ¿Cómo andamos, Chaco? ¿Todo bien? Por la invitación, la verdad que muy bien. Gracias por venir. ¿En qué momento te enganchamos? ¿Dormir la siesta? ¿Qué hace? 3 de la tarde. No. Nah. En realidad un poco de logística familiar. Bien. A esa hora. Por eso estaba viendo a ver a qué hora era más cómodo venir, pero bien, ¿no? Lo que es siesta ya. Ya está. Ya no. Claro, total. Bueno, Chaco, ¿cómo estamos para hoy? ¿Estás nervioso? Sí, un poco ansioso más que nervioso. Sí. Un poco ansioso porque llegue el partido, la verdad que es un cruce complicado, con un rival que tiene mucha historia. Pero bueno, creo que Central hoy está muy bien parado en lo que es tanto institucional como en lo que es el futbolístico, así que Sí. tenemos plena confianza de que podemos traer un buen resultado. Buenísimo. Está el Chaco Herrera con nosotros en este día especial, Sí, lo decíamos especial. antes. Además, él conoce mucho Claro. el fútbol de Brasil. Bueno, 4 equipos metiste en Brasil y además jugaste en Corinthians, Chaco. Claro. Sí, la verdad que bueno, la carrera mía se basó gran parte en lo que fue el fútbol brasileño. Llegué muy joven a Gremio en 2006. ¿Qué edad tenía Chaco, perdón? Tenía 22. Claro. Llegué a Gremio con 22. Tuve un pasaje muy bueno. En esa época los pases de los jugadores estaban bastante divididos. Yo era mitad de San Lorenzo, mitad de un grupo empresario, ahí sí, mitad de San Lorenzo, mitad de grupo empresario. Salí de Corinthians y después me compra Gimnasia en un tramo, Sí. o sea que quedé Gimnasia, Claro. Gimnasia 50, 25 San Lorenzo. Tenían un brazo, una pierna y un... Entonces las negociaciones eran media complicadas, ¿viste? Había mucha gente donde había que ponerse de acuerdo para ciertas cuestiones y era difícil. Pero bueno, la verdad que tuve una muy linda carrera, el club es importante y eso es lo que a uno lo deja feliz después de cuando uno mira para atrás, ¿no? Y tenés un partido consagratorio, que haces un golazo en Brasil, contra San Pablo, ¿no? El partido que los hinchas centrales lo recuerdan, quizás no de la mejor manera por grafite, pero ahí metiste un golazo, la rompiste toda ese día. Sí, la verdad que un lindo recuerdo porque era, digamos, yo tenía 20 años en ese momento. Era como el primer partido grande, digamos, donde jugábamos contra un poderoso de ese momento que era San Pablo y bueno, lo tuvimos ahí, lo llevamos a los penales y bueno, lamentablemente no lo pudimos pasar, pero la verdad que la experiencia para mí fue excepcional y fue un gran crecimiento también, ¿no? ¿Qué características tenía el Brasileirao en aquella época, Chaco? Distinto a lo que era el fútbol argentino. Mira, yo creo que había una característica de lo que eran los jugadores. En ese momento no había muchos jugadores extranjeros, argentinos, ya sea uruguayos, paraguayos, como hay ahora. Ahora hay una cantidad impresionante de jugadores. Entonces como que era viste, difícil que un argentino vaya a jugar a Brasil en ese momento. Ha habido casos, pero fueron pocos y de alguna manera uno se siente feliz porque bueno, ha hecho un buen papel y ha abierto las puertas también a colegas que, claro, para que vayan y bueno, sigan su carrera allá. Yo creo que por ahí era un poco más de libertad para jugar, donde no había tanta presión en la marca. El brasileño ya es una característica más de técnica y acá en Argentina es mucho más pegado, donde pasás a uno y lo tenés que volver a pasar y lo tenés que volver a pasar porque yo creo que por ahí son un poco las diferencias de lo que era ese momento, tal vez hoy siga pasando. Por eso gusta tanto a los brasileños, a los torcedores, los jugadores extranjeros, porque claro, dan algo más que por ahí los brasileños no lo dan de otra manera, digamos. Claro, ¿y con qué club te identificaste más en esa etapa en Brasil? Bueno, pues jugaste en clubes importantes, los 4 además, ¿no? Sí, la verdad que tuve 3 buenos pasajes en 3 de ellos, en Vasco no tanto porque fui ya después de la vuelta de Emiratos Árabes, donde estuve solamente 6 meses, me costó la readaptación en Vasco, pero después lo que fue Corinthians, Gremio y Botafogo fueron pasajes muy muy buenas, donde
donde se me reconoce mucho el cariño del hincha, donde ganamos cosas importantes y bueno, creo que cada uno de esos pasos, tanto Corinthians, Gremios como Botafogo, fueron muy buenos. Y en Corinthians tenés una anécdota un poco particular con Ronaldo, en un momento, porque no se da que cuando vos tenías que firmar contrato llega Ronaldo, buscando un poco, también para la entrevista decía como que vos te habías enojado cuando el club lo trae a Ronaldo, porque vos habías hecho un torneo bárbaro en el ascenso y había llegado al equipo de primera. Sí, no, en realidad no fue nunca enojo. Sí. Sí, que el club, digamos, de alguna manera le estaba mostrando al hincha que estaba haciendo todo para que yo continuara en el club. Claro. Y realmente estaba haciendo muy poco. Entonces por ahí un poco fue el fastidio de no continuar, porque yo quería continuar, la gente quería que continuase, habíamos estado muy bien y no era por Ronaldo en sí, porque Ronaldo, estamos hablando de un jugador de primera categoría, era seguir siendo parte del equipo más que nada. Claro. Jugaste con grandes figuras también, ¿no? ¿Con quién te parece que fuiste el mejor jugador con el que estuviste, con el que compartiste y por qué? ¿Qué enseñanza te dejó? Mira, la verdad que he jugado con muy buenos jugadores, con jugadores de muchísima calidad y trayectoria. Si vos me preguntás en lo personal, en lo que fue una dupla de ataque o algo así, con el Loco Abreu. Y sí. Jugamos 2 años y medio, que digamos fue un plazo bastante prolongado como para poder conocer en sí a tu compañero. Hicimos muchos goles, creo que no sé si hicimos 116, 118 goles en 2 años y medio entre los dos. Tremendo. Y creo que en goleadores de la historia de Botafogo extranjero estamos ahí, él y yo, ahí arriba. Cabeza a cabeza. Y bueno, ganamos un campeonato carioca encima de Flamengo, que Flamengo venía ganando 3 años seguidos antes que llegamos nosotros, así que es como que se dio un combo lindo en el club como para que tuviéramos el reconocimiento que hoy tenemos, ¿no? Que la gente por ahí... Yo fui a ver a Botafogo la final de la Libertadores hace 2 años. Sí. Y en el estadio la gente me veía y me cantaba, ¿viste? O sea, es algo muy lindo después de haber pasado tanto tiempo, ¿no? Claro, como en casa aparte, es como ir y que te canten, es como cuando vas acá a la cancha a ver a Rosario Central. Sí, la verdad que uno por ahí se pone muy feliz y no toma dimensión de lo que construyó, porque claro. ¿Qué pasa? Es mucho tiempo atrás, ¿no? Y bueno, el seguir siendo recordado, la verdad que es muy lindo. Me pasa acá el día a día. Yo salgo a la calle y yo hace 7 años ya que dejé de jugar, pareciera mucho menos, pero... Está bien encima. Pero, está bien. Y nos dijeron que el señor está intacto. Hace bastante y bueno, tengo el reconocimiento de la gente que para mí es algo muy lindo y muy hermoso, ¿no? Chaco, ¿qué tenía de especial esa dupla que decís con el Loco Abreu? ¿Cómo era el vínculo, tanto personal como adentro de la cancha, ¿no? Para generar algo así tan especial. Es que al estar afuera, digamos, era familiar, era un poco de todo, ¿no? Concentramos juntos, pasamos mucho tiempo juntos, ¿no? Mirá. Vivíamos en el mismo condominio, la familia estábamos todo el tiempo juntos, entonces... se fue creando un vínculo lindo donde después se reflejaba en la calle, en la cancha por todo lo que uno vivía y después la forma de jugar de uno y del otro nos complementábamos muy bien, ¿no? ¿Cómo era esa forma? ¿Qué le dabas vos? ¿Qué te daba él también? Yo corría mucho más de lo que corría él, ¿no? él la bajaba. Quería que diga eso. Él la bajaba. Pero bueno, creo que nos complementamos muy bien. Yo sabía los movimientos que hacía él, por ahí, para dónde tirársela. Y bueno, él atraía marcas donde por ahí yo quedaba libre. Y bueno, y son cuestiones que uno va viendo y va aprovechando, ¿no? ¿Se entrena eso? ¿O se va saliendo naturalmente, digamos, a medida que pasan los partidos? Hay cosas que se entrenan, hay cosas que son naturales. Después lo que uno pueda conversar y entenderse con una mirada en la cancha o diferentes cuestiones, pero por ahí se entrena un poco más lo táctico, pero hay cosas que no se entrenan, que se dan en entrenamiento diario, ¿no? Claro. Y después te lo volviste a cruzar acá en Central, a Loco Abreu. ¿Compartieron ahí o no? No, en realidad él volvió antes que yo. Yo volví en 2016, creo que él vino en 2014. Ahí no hubo cruz. Cuando yo estaba en Emiratos Árabes y él me dijo, mira, tengo la posibilidad de Central, y bueno, yo
le empecé a anda, que no te vas a arrepentir. Bueno, él lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que la ha pasado muy bien acá y bueno, su familia también. Central es un club donde la gente te acoge muy bien, te da mucho cariño. Lógicamente que después uno lo tiene que reflejar en el campo, pero si todo digamos, hace lo que tiene que hacer y los resultados se dan después, es un club muy lindo, ¿no? Vos sos muy familiero, los que te ven de cerca lo dicen mucho, que te gusta estar en familia, compartir con amigos, con familia. Te tocó estar en muchos lugares, recién decías, en Emiratos. ¿Cómo era la vida allá? Porque no solamente era lejos de tus vínculos cercanos o de tus afectos, sino también un lugar totalmente distinto a nosotros culturalmente. Sí, la verdad que, bueno, nosotros, tanto en mi caso como mi mujer, que me acompañó toda mi carrera, siempre juntos, fue difícil, porque nosotros nos fuimos muy jóvenes de Rosario, yo tenía 21, ella 20, a Buenos Aires, una ciudad grande, donde no conocíamos mucho. Yo había ido muchas veces por ahí, que cuando estaba en la selección juvenil me tocaba ir, pero bueno, es un camino que uno va conociendo a medida que va pasando el tiempo. Después, bueno, tocó Brasil y bueno, cuando llegamos a Emiratos ya estábamos un poco más curtidos, digamos, de lo que era la vida de futbolista. Y estuvimos, la verdad que 3 años espectaculares, porque conocimos una cultura totalmente nueva, diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿En qué idioma hablabas? ¿Cómo te hacías entender? En realidad teníamos un traductor. Claro, en los entrenamientos. Exacto, de árabe a español. Pero allá el segundo idioma y primero te diría es el inglés, o sea, claro, que tuve que aprender inglés a los tumbos. Nunca estudié, pero digamos, te hacías entender. Llevo. Hoy voy a cualquier lado y me hago entender y entiendo. Mi mujer se ríe porque me dice, no podés hablar así, pero bueno, son formas de entenderte. Está bien. Y yo no tengo problema, ¿viste? Claro. Me comunico bien y me hago entender bien. Pará, y la adaptación de la familia, del grupo familiar que va con vos a toda esa cultura completamente distinta y opuesta a la nuestra, ¿cómo se da? Tenés criatura, mujer, es un proceso también. Y es complicado, sí. Bueno, a mi hija Abril nos acompañó en ese momento, tenía 4 años. Ella nació en San Pablo. De San Pablo fuimos a Porto Alegre, de Porto Alegre fuimos a Río. O sea que. Es brasilera. Ella hablábamos antes. Total. Arrancó, bueno, todo el colegio en portugués. Sí. Y de un día para otro pasó a una escuela británica hablando inglés. Nosotros estábamos pensando, se adaptará, ¿viste? Tenía 4 años. Y nos dijeron en la escuela, usted quédense tranquilo que en 2 meses ella ya habla todo inglés. Dicho y hecho, en 2 meses parecía que hubiese ido toda la vida ahí a esa escuela británica. Y bueno, uno se va acostumbrando. Tuvimos la posibilidad de que todo el tiempo que estuvimos afuera tener compañía, o sea, iba mi papá, iba mi mamá, iba mi suegro, iba mi suegra. O sea, venía uno y se iba otro. Entonces estuvimos siempre acompañados y eso nos facilitó un montón estar tanto tiempo ahí, ¿no? Tenemos una etapa anterior para repasar con vos, que es con imágenes. Hermoso. Que ahí la podés ver en la pantalla. Nos la manda Andrés Miranda, que te manda Salud, Andrés. un abrazo muy grande. Si yo no me equivoco, es en Suiza, cuando nosotros éramos sparring de la selección mayor. Mirá. A nosotros nos tocó compartir entrenamiento con la selección mayor durante mucho tiempo. Te diría que todo lo que fue la eliminatoria antes del Mundial de Corea La selección Japón, de Bielsa. Claro. La hicimos toda y después hicimos todos los viajes previos también. Viajábamos con ellos y bueno, estábamos preparándonos también para lo que era el sub-20 nuestro, ¿no? ¿Quiénes estaban, Chaco, ahí en ese...? Primero en la foto. El primero es Andrés Díaz, que jugó en la primera de Central. Marcos Charra, ¿no? Marcos Charra es el segundo, que él se fue de Central antes de debutar. Bueno, estoy yo y está Renzo Ruggiero, que también alcanzó a debutar en la primera de Central, después pasó creo que por Talleres. Sí. Y bueno, después tuvo una lesión y no pudo continuar. Y estuviste en el Mundial de Corea-Japón de sparring, ¿no? Sí, en el Mundial de Corea-Japón fuimos 14. Qué locura eso. Para nosotros, imagínate, teníamos 18, 19 años. No, tremendo. Y estar conviviendo con ellos, digamos, entrenamiento, para nosotros era, primero que era
entrenar con ídolos, ¿sí? Y después un crecimiento, un aprendizaje que por ahí uno en ese momento no se daba cuenta, pero después vas notando crecimiento en la carrera de uno, ¿no? Claro, y aprendías ahí de Bielsa, realmente llegaste a... ¿Cómo era el trato con él, ustedes como sparring? El trato con nosotros era muy, digamos, muy distante, o sea, nosotros no teníamos trato con él, sí con Claudio Vivas, que era la persona de confianza de Marcelo, donde nosotros entrenábamos y bueno, todo pasaba por Claudio, digamos, y nosotros. Lo que sí recuerdo de esa época, que eran entrenamientos larguísimos, porque Bielsa entrenaba primero con defensa, volante defensivo y después volante ofensivo y delantero. Claro. Y nosotros primero preparábamos los trabajos para que salgan bien con ellos, después entrenamos con el primer grupo y con el segundo, así que fusilado. Terminaba muerto. Había entrenamientos que estábamos 3 horas en la cancha. Claro, ahí hay otra de las fotos. Esa casaca está buenísima. Eso fue un amistoso, creo que... El Máximo Paz, me dice. Puede ser el Máximo Paz. Me dice Andrés. Sí, gracias, Andrés. Sí, hicimos Máximo Paz. Hicimos uno en Villa Constitución también, en esa misma época, que pensé que podría ser ahí también. Pero sí. Hay 2 número 8, yo veo mal. ¿Tiene los 2 la 8? Se repetían la camiseta. Sí, no sé, capaz que fue para la foto, no me acuerdo. ¿Y guardás mucho de esa época camisetas? ¿Eso tenés algo o fuiste regalando? Esa camiseta en sí no la tengo, pero sí, de que empecé a jugar en primera, empecé a cambiar camiseta, porque siempre tuve, viste, la ilusión de decir, che, bueno, el día que termine quiero tener mi lugar, mi museo, y empecé a cambiar camiseta muy de pibe. Y sí tengo alrededor de 500 camisetas. ¿Y cuáles son las más preciadas ahí que tenés guardadas? Bueno, tengo de Ronaldinho, de Roberto Carlos, de Neymar, de Adriano, todo tremendo, mi pase. Sí, tremendo, Después emperador. tengo de Riquelme, de Guillermo Barrichelotto, Tremendo. Tengo muchos. Bueno. ¿Qué tal tu paso o tu experiencia en España, Chaco, allá? Bueno, la experiencia en España no fue tan buena, pero para mí sí fue buena porque... Claro. ¿Qué pasa? Yo había terminado mi etapa en Gremio, la primera, en 2006. Salimos de vacaciones, nos casamos con Jackie en ese final de año, en diciembre, y nos fuimos de vacaciones a Cancún. Estábamos en Cancún, me suena el teléfono, mi representante, que en ese momento era Jorge Balvis. Hay posibilidad de ir yo había terminado el préstamo en Gremio, tenía que volver a San Lorenzo. Hay una posibilidad de ir a España, bueno, vamos. ¿Viste? Era el club de Real Sociedad, donde no está bien, porque ya había terminado la primera parte del campeonato de la liga. Ya la liga arranca en agosto a diciembre, la primera parte, y después continúa. Y el equipo iba muy mal, y bueno, yo digo, vamos igual, jugar en la Liga Española es un sueño, tratar de que me vaya bien, hacer algunos goles, y por ahí te quedas en el club, te ven otro, y bueno, esa fue la intención que hubo, y bueno, después nos costó mucho, a mí en lo personal me costó mucho también, porque venía de unas vacaciones de un mes y allá tenés que empezar. Estaba en mitad de pleno campeonato, entonces me costó también, y bueno, tuvimos 6 meses ahí, y bueno, después regresé a San Lorenzo, que en ese momento era uno de los dueños de mi pase, ¿no? Claro. ¿Es en San Sebastián? ¿Es el equipo de San Sebastián? En San Sebastián. ¿Qué tal esa experiencia, por lo menos, no? Vivir ahí. ¿Te costó? Bueno, País Vasco, digamos. La verdad que un lugar muy lindo. Nosotros nos sorprendíamos porque a veces quedaban bicicleta ahí en la plaza 5 días, 4 días y nadie la agarraba, ¿viste? Tremendo. Los chicos iban a jugar y se quedaban ahí y quedaban, ¿viste? Entonces nosotros con esa sorpresa. Después vivir en esa ciudad fue hermoso. También éramos muy jóvenes, entonces no tomábamos dimensión de dónde estábamos, la culinaria del país, que es excepcional, y por ahí uno no tomaba dimensión del lugar donde estaba, sacando lo futbolístico, ¿no? Totalmente. Bueno, volvés ahí al fútbol argentino, ¿no? En 2007. En 2007 vuelvo a San Lorenzo, que era el dueño de mi pase. Claro. Hago la pretemporada. Y bueno, San Lorenzo venía de ser campeón con Ramón Díaz. Claro. Hice la pretemporada y bueno, después salió la posibilidad de irme a Gimnasia, porque en ese momento mi contrato con San Lorenzo había terminado
había renovación automática por el 20% en esa época. Tremendo, parecen. Entonces, ¿Te desgastaba 50. toda esa parte, Entonces- Chaco, de contrato, lo que decías recién, que eran 3 dueños de tu pase? Digo, ¿te uno mareaba un poco? No se daba cuenta, uno, viste, tenía demente. la vista, digamos, Sí, mirando a lo que uno estaba acostumbrado a hacer, que era entrenar y jugar, y claro. pasaban otras cuestiones. Bueno, en ese momento el 20% consistía que vos terminabas tu contrato hoy y el club no te renovaba porque te pagaba 20% más de lo que tenía, y Sí, sí. entonces te tenía 2 años atados de esa manera. Claro. Y los otros clubes, digamos, nadie te agarraba. Ponele que vos decías, che, voy a entrar, voy a hacer un juicio a este club, me quiero ir. Era todo como un arreglo que había Claro, ahí, sí, y sí. nadie Se no podía ir protege. a otro club. Entonces, Corporativo a full. Oh. pero- bueno, y después de ahí me fui a Gimnasia. Gimnasia me compra. Estuve 6 meses en Gimnasia y después voy a Corinthians. Claro, qué lindo. Che, Chaco, y pensando un poco ya en la Copa Libertadores, que bueno, tuviste también la revancha acá, que lamentablemente no se dio, pero Central tenía un equipazo ahí, cuando jugaron contra Nacional de Medellín, que de hecho pegaste un tiro en el palo, bueno, participás también en el partido de día de la jugada de Armani, esa jugada, esa tajada recordada, o es Marco. Fue acá. Claro, es acá, A sí. mí me hacen en esa jugada me hacen un full en el borde del área y le queda, creo que a Montoya, Sí. que patea, y ahí después patea a Rubén y vuelve a patear a Rubén. Ah, Y bueno, y la jugada que vos decís del palo Sí. fue un tiro afuera del área que faltaban, no sé, 3 minutos de terminar el partido y no pudo ser. Ahí tenían un equipazo, ¿no? Sí. De los mejores equipos que jugaste ese. Sí. Es un equipo que daba la sensación de que cuando las cosas no salían, se revertían, ¿viste? Claro. Mirá. Claro. Porque el fútbol, buenos jugadores hay un montón. Pero después el estado anímico tiene mucho que ver. La cabeza, ¿viste? De la confianza de uno tiene mucho que ver, y ese equipo, o sea, bueno, nos hicieron un gol, listo, vamos a buscarlo y lo damos vuelta. Era esa la mente de ese equipo, ¿viste? Claro. Claro. Donde era todo positivo y bueno, aparte de la calidad futbolística que había, ¿no? ¿Cómo me echaban experiencia, juventud? Pienso, bueno, estaba Lo Celso, ¿no? Creo que estaba Servi también. Pinola. Ustedes con más experiencia, ¿cómo se encuentra ese balance también en el Sí, plantel? creo que había un equipo donde estaba bastante consolidado en lo que Sí. vos decís, experiencia y juventud. Había jóvenes muy buenos, Claro, Lo Celso, Servi, Montoya, Salazar, que en ese momento claro, ¿verdad? estaba muy bien, y bueno, estábamos los más grandes que habíamos vuelto alguno del club. Estaba Musto, que en ese momento era un jugador pilar, Pinola, Sí, Donati, la verdad que equipazo. era Un equipazo. un gran equipo que bueno, tuvimos ahí, no pudimos, peleamos la Copa Argentina también, no Sí. pudimos, y después por ahí con no tan buen equipo conseguimos, digamos, no que no era buen equipo, sino con Sí, no, sí. no jugar como jugaba el otro, y Claro. lo conseguimos. Claro. Y Chaco, ¿tenías esas expectativas tan altas en esa última vuelta Central de generar lo que terminaste generando? Porque creo que hoy le preguntás por la calle a los hinchas de Central y te ponen entre los últimos 3 o 4 ídolos del club, seguro. Ninguno te deja afuera. ¿Tenías esas expectativas de generar eso en la gente, de tener ese último paso por Central? La verdad que las expectativas eran altas. Cuando me tocó volver, yo volví por ahí con... La gente no tenía imagen de cuando me había ido, Claro, digamos. Yo claro. fui muy joven, entonces sinceramente yo creo que había mucha gente que por ahí no me conocía, no conocía lo que yo había hecho durante los últimos años, y bueno, por ahí era esa la expectativa que yo tenía de demostrar lo que uno había hecho en otros lugares, poder volcarlo acá. Y bueno, gracias a Dios salió de una manera excepcional, porque se dio todo muy bien como para quedar en el recuerdo del hincha. A mí me dicen, sos un ídolo Central. Yo la verdad que yo no lo tomo así, pero sí En la calle. me siento un jugador reconocido por el cariño del hincha. Es Claro. así. Chaco, ¿sentiste en algún momento en esta vuelta y dijiste,
bueno, ahora sí estoy pudiendo demostrar eso que vos decís, viste que por ahí te pasó un gol, una jugada, que te asentaste, era un equipo, también era un equipo largo, con muchas figuras. Sí, yo creo, ¿en qué momento lo sentiste? Yo creo que el equipo ayudó un montón en la situación. Yo creo que para que un jugador funcione tiene que pasar muchas cosas, digamos, no es cuestión de un solo jugador, sino del equipo. Bueno, y ese equipo tenía una forma de jugar muy vistosa, donde era muy difícil desencajar, digamos, donde si vos tenés un equipo que juega bien, es muy difícil desencajar, es acompañar, entregarse al máximo, entrenar y bueno, después las cosas salen, porque yo creo que con trabajo todo llega a donde uno quiere, ¿no? ¿Y es difícil cuando hay tantos buenos jugadores manejar los egos también? Depende quiénes son los jugadores, depende ¿Y el técnico o no? Depende del técnico también, pero normalmente acá no hay jugadores de excelencia para decir, che, este puede hacer esto porque es mejor que este. Claro. Yo considero que los jugadores de hoy, no de hoy en día, que uno sabe cuando un jugador es diferente al resto. Por eso vos me preguntás a mí y yo te digo, Di María, Messi, Neymar son otra cosa, porque nosotros todos somos colegas. Ahora, estos son colegas, pero extraterrestres, son diferentes, ¿entendés? Sí, Es como que distintos. están en otra órbita. Después lo otro, cada uno tiene que ganarse su lugar y sabe cómo comportarse. Lógicamente, hay cuestiones que por ahí uno no lo saben manejar, pero ya es una cuestión de ellos, no es una cuestión de lo que es un equipo. Claro. Y en ese último equipo de Central, ¿cómo eran las concentraciones previas a estas competencias? ¿Se vivían momentos de tensión? ¿Eran relajados? ¿Quién era el conductor? ¿Quién decía se escucha esta música en el vestuario? ¿Qué recordás de esa época? No, la verdad que, bueno, son momentos y fases de los entrenamientos. Siempre la música por ahí la maneja uno, otro, pero no es algo que haga una diferencia o cambie algo en una armonía de grupo, ¿no? ¿Era un vestuario de rock o de cumbia? No, más de cumbia. De cumbia. Y yo creo que no hay vestuarios de rock. Por lo menos los que sí puede haber alguna música que se cruce, pero son más cumbieros. Más los cumbieros. vestuarios. Sí. Chaco, ¿se disfrutan los partidos o se disfrutan después que ya tenés el resultado bajo el brazo? Es que es difícil disfrutar hoy del fútbol. O sea, uno disfruta de estar en un cierto lugar. Ahora, la competencia es muy difícil y a veces no tenés tiempo para disfrutar porque pasa muy rápido todo. Entonces, ganaste hoy y el otro día perdiste o no conseguiste sostener lo que habías construido y es muy cambiante. Entonces es difícil disfrutar. Claro. Y yo te digo, si vos me preguntás, normalmente son más las malas que la buena. Es difícil sostenerte en una carrera durante tanto tiempo ganando, es imposible. Claro. Chaco, tuviste grandes entrenadores. Bueno, Miguel, Patón, ¿a quiénes pones allá arriba? Entre los tres mejores. Tuviste al Chacho también en una etapa que desconocíamos que era el Chacho y terminó demostrando un montón. Mirá, bueno, Miguel fue muy importante para mí porque yo era un pibe de inferiores que estaba buscando su lugar, estaba buscando un sueño. Y Miguel hacía poco que había vuelto a Central y bueno, de un día para otro me llaman a entrenar a la primera, a hacer mis primeros entrenamientos, después me puso de titular, me dio confianza y para mí, digamos, eso fue muy, muy valioso, ¿viste? Por lo que era yo de que era muy chico, con un recorrido y un sueño adelante. Después el Patón fue un entrenador que, bueno, un ídolo de nuestra casa, de Rosario Central, donde conseguimos el tan ansiado campeonato que el club precisaba después de tanto tiempo, donde nos pasaba mucha tranquilidad, una persona donde había dirigido 1500 batallas y ya las conocía todas. Entonces sabía cómo jugar, cómo teníamos que comportando y por ahí un equipo que tenía la ansiedad de ganar y él nos bajaba y es por acá y nos daba esa cierta tranquilidad para jugar por ahí, no del modo que
que a todos nos hubiese gustado, pero era productivo. Claro. Y bueno, y el Chacho también fue muy importante para mí, porque yo cuando vuelvo de Brasil, es más, yo tenía un año de contrato todavía en Vasco da Gama, pero habíamos decidido familiarmente ya volver a Argentina. Yo no sabía si iba. Yo ya había decidido volver, pero no sabía dónde iba a jugar. Es más, cogitaba no jugar más, porque, bueno, teníamos Martina que tenía 6 meses, Jackie quedaba embarazada de Tiago, y yo no me quería ir y dejarla sola a ella. Entonces, bueno, cogitaba no jugar más, y bueno, 22 de diciembre de 2015 el Chacho me llama por teléfono. 22 de diciembre de 2015, espectacular. Me dice, está la posibilidad de que se vaya Aniel. Si se va Aniel, me gustaría que vengas. Fue todo así muy rápido, ¿viste? Bueno, para mí era lo mejor que me podía pasar. Sí, sí. Aparte yo veía el equipo de Chacho por televisión y decía, qué lindo sería estar ahí, cómo juega este equipo. Y bueno, después se dio, no se dio rápido lo de Niel, pero se demoró un poco, y yo había ido a Brasil a rescindir el contrato, volví, me estaba entrenando solo, y yo estaba con esa ansiedad, al final no se hace qué va a pasar conmigo. Claro. Y bueno, llegó un momento que ya estamos 10 de enero, 12 de enero, el equipo ya venía entrenando. Y el Chacho me dice, bueno, no se hizo lo de Niel todavía, pero tenés que empezar a entrenar porque tenemos compromiso, así que vení. Y bueno, ahí me presenté a entrenar el otro día, arreglamos el contrato en 2 minutos. Y bueno, y ahí arrancó mi regreso a Central, ¿no? ¿Cómo te recibió ese plantel, Chaco? No, muy bien, yo tenía varios conocidos. ¿Tenías amigos conocidos, imagino? Sí, ¿no? sí, estaba, bueno, el Loncho Ferrari, Pinola, bueno, Marco. Claro. Tenía varios conocidos y me recibieron muy bien. Yo siempre tuve predisposición para sumar, para ayudar donde tenga que hacerlo. Lo dije del primer día hasta el último. Y bueno, por ahí esa es la forma de ser de uno, facilita que encajen las cosas. Y bueno, la verdad que soy muy feliz por todo lo que me tocó vivir en mi vuelta y todo lo lindo que conseguimos, ¿no? La carta de presentación fue el gol a River, ¿ese es el primer gol que haces? Ese fue mi primer partido después de la vuelta, sí. Claro. Partido con River. Es un golazo que en velocidad definí bárbaro. Fue un lindo gol, sí. Fue un partido 3-3. Creo que empezamos perdiendo y yo empaté ahí en el primer tiempo. Golazo. Sí. Y después, bueno, River se nos pone 3-1 arriba y creo que Marcelo Larrondo hace 2 goles de cabeza y terminamos empatando. Pero ese sí fue mi primer gol en la vuelta. Perdón, Miki, ¿qué te pidió el Chacho cuando apenas volviste? Más allá de ese llamado que quería que vayas, ¿te pide, un técnico te pide alguna característica, algún rol que quiere en el equipo? No, ¿O se va dando? En realidad, el Chacho había jugado conmigo en San Lorenzo, ya nos conocíamos, no habíamos coincidido en Central. Claro. Pero sí en San Lorenzo, sabía cómo yo jugaba, digamos, me había seguido también mi recorrido afuera. No, era venir, uno conocía lo que era Central también, porque convengamos que Central es muy lindo, pero es muy difícil. Sí, no, me imagino. Es un club muy complicado de poder jugar, por eso hay muy buenos jugadores que vienen y les cuesta jugar. Claro. Por ahí nosotros sabemos lo que es la ciudad, lo que representa, y hay que entrar en el mundo Central. Y yo creo que el que nos enseñó eso de alguna manera fue Miguel. Miguel era una persona donde en Central estaba todo mal, él venía y lo acomodaba. Claro. Bueno, Miguel ha tenido muchos pasos por Central y siempre vino cuando las cosas no estaban bien. Sí, sí, sí. Y siempre recompuso todo y acomodó todo y creo que de alguna manera él nos enseñó a nosotros
de cómo se maneja Central. Chaco, hablaste de equipos que para el hincha de Central son grandes equipos que quedan en la retina de cada hincha de Central. Digo, cuando los nombrabas recién decía, qué equipazos, ¿no? Y con esos equipos pudiste hacer grandes goles. Si tuvieses que elegir los 3 mejores goles de tu carrera, ¿están en esos equipos o también algún internacional? Sí, qué sé yo, no sé, yo creo que los 3 goles en los clásicos para mí marcaron de una manera muy importante porque fueron en diferentes contextos, diferentes ambientes y todos sirvieron como para, además de ganar el clásico, marcar algo, ¿no? Marcar algo. La verdad que después sí me ha tocado hacer. Yo nunca fui un jugador de hacer goles hermosos, espectaculares. Pero sí goles importantes. Y creo que por ahí esos goles fueron muy importantes para mí. Locuras, ¿no? También. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, Chaco, nada, expectativa de hoy a la noche, ¿por dónde pensás que pueden suceder las claves? No sé si analizás los partidos. Sí, yo desde que dejé de jugar, viste, mirá como fútbol. me gusta mirar, pero estoy un poco alejado, sí. ¿viste? Se lo ve en la cancha a veces. Sí, fuiste al Mundial, Chaco. Sí, fui a ver la final. Fuiste a la final. Sí, pero también se dio medio Claro. así, obviamente acá lo disfrutamos todo, pero dio la casualidad que nos fuimos de vacaciones a Orlando en familia y estábamos allá y medio me convenció mi mujer Mirá vos. para que vaya y obviamente fui, ¿no? Sí, claro. Y bueno, perdón, me perdí. No, de un análisis, expectativa para hoy a la partido. noche, digo, para los hinchas de Central que están escuchando. No, yo creo que tenemos un muy buen plantel. Creo que los equipos brasileños allá, más allá de que obviamente va a ser difícil, dejan mucho espacio y eso lo puede aprovechar Central. Claro. Central es un equipo que cuando le da espacio puede lastimar y hoy puede ser el caso porque, o sea, Corinthians a mi punto de ver no va a especular nada, va a ir a buscar el partido y eso facilita por ahí en algunas maneras cuando uno ataca, que tiene mucho más espacio. Claro. Siempre considero que a veces es más fácil jugar contra River que jugar contra, qué sé yo. Claro, cuando uno se te mete en la No, zona, se te mete atrás. Arsenal. Para los equipos que les gusta jugar es mucho más fácil jugar contra esos equipos y más lindo, ¿no? Nosotros Claro. a veces jugamos, qué sé yo, como vos decís, contra, qué sé yo, Riestra, como date un ejemplo. Sí. Y no podíamos patear al arco. Claro. Y por ahí jugamos con Boca en la Bombonera y teníamos 3 chances de gol. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, eso se da en base a cómo juega el rival. Pero bueno, uno está en una institución donde tiene que buscarle la vuelta y tiene que ganar todos Claro. los partidos. Totalmente. Por eso a veces, viste, es muy fácil analizar y ver, pero es difícil actuar, ¿no? ¿Y te ves en algún lugar del fútbol, del mundo fútbol, de entrenador, de representante, de dirigente? ¿Te ves en alguna faceta? No, te digo la verdad, no. La verdad que he tenido muchas posibilidades de continuar ligado al fútbol, pero hoy en día priorizo otras cosas. Mucho la cuestión familiar, mucho los tiempos, porque cuando uno trabaja en el club, donde tengo muchos amigos, no solo en Central, sino en diferentes clubes, uno se debe al club y creo que lo tiene que tomar con cierta responsabilidad y pasa a ser lo más importante, donde uno por ahí tiene que seguir o haciendo cosas, digamos, ¿cómo te puedo decir? Si vos le dabas tiempo al entrenamiento, bueno, en otros cargos le das el doble de tiempo, claro, o el triple de tiempo. Y yo creo que el tiempo hoy es muy valioso, entonces lo prefiero volcarlo a otros lugares, ¿no? Claro. Chaco, te agradecemos la visita, hacía rato que queríamos que vengas y nada, bueno, lo mejor para los canallas hoy a la noche. Sí, bueno, yo creo que vamos a andar bien, vamos a estar con optimismo y ojalá podamos traer un buen resultado. Vamos todavía. Gracias, Chaco. Chicos. El Chaco Herrera, charlando un rato.